Entré sin avisar a la celebración y vi a mi esposo besando a su ex. Lo que hice después fue inesperado. A veces, la vida se parte en dos con una sola imagen. Camila llegó a la casa de doña Carmen con una sonrisa bordada de ilusión, envuelta en un vestido azul claro que había elegido con esmero. En sus manos llevaba una pequeña caja con el reloj que Julián tanto había mencionado, como si regalarle tiempo fuera una forma de decirle aquí estoy, contigo, para siempre. Había planeado esa sorpresa desde hacía semanas, convencida de que un gesto así renovaría el amor. Sin embargo, el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. Al caminar entre los invitados, sin anunciar su llegada, algo la detuvo. Detrás de una cortina de luces y hojas, sus ojos captaron una escena que congeló su alma. Julián, su esposo, no la vio llegar. Sus labios estaban ocupados en los de otra mujer, una que Camila conocía demasiado bien, Teresa, su ex. Fue un beso breve, sí, pero cargado de una tensión que no dejaba lugar a dudas. No fue un saludo inocente ni un descuido. Fue una traición que se sintió como una bofetada al corazón. El mundo de Camila se volvió lento, borroso, como si hubiera entrado en una pesadilla de la que no podía despertar. Las risas, los brindis, las luces, todo seguía girando, menos ella. Y justo cuando pensaba que nada podía ser peor, algo más llamó su atención. Doña Carmen, la madre de Julián, observaba la escena con una serenidad perturbadora. No era la mirada de alguien sorprendido ni escandalizado. Era la de quien había esperado ese momento. Sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y control, como si todo formara parte de un plan cuidadosamente ejecutado. Camila sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire se volvió denso, el pecho le pesaba. No gritó, no corrió, no lanzó la caja del regalo. Simplemente dio media vuelta y se alejó, sin hacer ruido, como quien se escurre por entre las sombras. Porque entendió, en ese instante, que enfrentarlos ahí solo la humillaría más. Aún no sabía qué haría, pero una cosa era segura, no reaccionaría sin pensar. El camino de regreso a casa fue un torbellino de pensamientos atropellados. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Por qué Teresa? ¿Qué hacía ella en una fiesta familiar si, hasta donde sabía, no tenía más contacto con Julián? La cabeza de Camila hervía con preguntas sin respuesta. El dolor le cortaba el aliento, pero detrás del dolor emergía una chispa de algo más profundo, el instinto. Ese impulso silencioso que le decía que ahí había algo más. Que esa escena no era casual. Que ese beso escondía algo más grande. Y esa chispa se convirtió en una promesa, entendería todo antes de actuar. No iba a hundirse sin luchar. Las horas siguientes las vivió como una actriz premiada, fingiendo una serenidad que no sentía. Julián llegó más tarde esa noche, oliendo a licor y éxito, con una sonrisa encantadora en el rostro. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, como si nada hubiera ocurrido. Y Camila, con los ojos fijos en él, respondió, tranquilo. Todo bien. La contradicción entre lo que veía y lo que sabía la desgarraba por dentro. Pero su mirada, por primera vez, no era la de una mujer enamorada. Era la de una mujer que estaba despertando. La semilla de lo inesperado había sido sembrada. Los días siguientes fueron una mezcla de recuerdos y sospechas. Camila repasaba conversaciones pasadas, miradas esquivas, momentos que había ignorado por amor. Empezó a reconstruir una línea de tiempo emocional, cuando Teresa reapareció, cuando Julián empezó a mostrarse más ausente, cuando doña Carmen volvió a llamarla a esa mujer en lugar de mi nuera. Todo empezaba a encajar de una forma que dolía más que cualquier golpe. Pero Camila no soltaba una sola palabra. Había decidido convertirse en observadora de su propia vida, para entender lo que realmente estaba ocurriendo. La traición no sería su final. Sería su impulso superador. La soledad de ese secreto la acompañaba día y noche. Dormía al lado de un hombre que ya no reconocía, en una casa que de pronto le parecía ajena. Pero incluso en medio de esa tormenta, Camila empezó a ver con claridad. La traición no se limita a un beso. A veces comienza con las pequeñas omisiones, con las palabras que no se dicen, con las decisiones que se toman a espaldas del otro. Y aunque el corazón gritaba por respuestas, la mente pedía paciencia. Porque no se trataba solo de Julián. Había algo más profundo, algo que se tejía en las sombras desde hacía tiempo. Camila lo presentía. La figura de doña Carmen regresaba a sus pensamientos como una sombra persistente. ¿Qué papel jugaba en todo esto?
¿Por qué su expresión esa noche parecía tan satisfecha? Tal vez no se trataba solo de una ex que nunca se fue. Tal vez había un juego más grande, una manipulación disfrazada de tradición familiar. Camila empezó a sospechar que ella nunca había sido verdaderamente bienvenida. Que, quizás, todo había sido tolerancia con fecha de caducidad. Y con esa sospecha en el pecho, Camila decidió lo impensable: seguiría fingiendo. Fingiría amor, calma, confianza, mientras reunía cada pieza de ese rompecabezas. Y así, el silencio se convirtió en su mejor estrategia. El amanecer no trajo consuelo. Camila despertó con la garganta seca y una presión en el pecho que no cedía ni con el café más fuerte. Julián dormía a su lado, con el rostro sereno de quien no tiene idea de que su mundo pende de un hilo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Camila lo miró por unos segundos, estudiando sus facciones, intentando entender si había señales ocultas, alguna grieta que le advirtiera lo que estaba por venir. ¿Qué más me estás escondiendo?, pensó sin decirlo. Se levantó sin hacer ruido, como si evitar el crujido del suelo fuera una forma de proteger su dignidad. En su interior, la rabia comenzaba a hervir, pero sabía que gritar no era una opción. No todavía. A lo largo del día, se movió como un fantasma entre las paredes de su propia casa. Cocinó sin hambre, limpió sin motivo, revisó su celular más veces de lo necesario. Esperaba alguna señal, una pista, algo que le dijera si lo que vio fue un accidente emocional o parte de una historia más grande. Julián actuaba con total normalidad. Le habló de su jornada en el trabajo, del proyecto nuevo que lo tenía agotado, del almuerzo con sus socios. Todo sonaba tan rutinario, tan predecible, que por momentos Camila dudaba de sí misma. Pero entonces volvía a ver la imagen de aquel beso en su cabeza. No, no era su imaginación. Era una traición. Emocionante para ellos. Devastadora para ella. Esa noche, mientras doblaba ropa en el dormitorio, notó algo peculiar: una camisa blanca que Julián rara vez usaba estaba manchada con lo que parecía ser maquillaje. Tal vez fue el roce de una compañera en la oficina, pensó con ironía, como si necesitara mentirse para seguir respirando. No preguntó nada. No exigió explicaciones. En lugar de eso, la guardó cuidadosamente en el fondo del closet, como quien empieza a coleccionar pruebas para un juicio silencioso. Porque ahora, su estrategia no era el enfrentamiento. Era la observación. Y si bien dolía callar, también la empoderaba. Camila comenzó a revisar sus recuerdos con otros ojos. ¿Cuándo había sido la última vez que Julián la miró con verdadera admiración? ¿Y ese comentario extraño que hizo doña Carmen sobre las mujeres que no saben cuidar lo que tienen? Todo cobraba un nuevo significado. Teresa no había desaparecido del todo. Estuvo presente en pequeñas dosis, una llamada ocasional, un te vi en redes, un regalo sin destinatario claro. Camila lo había ignorado, convencida de que el pasado era solo eso, pasado. Pero ahora lo veía claro. Ella nunca se fue. Solo estaba esperando su momento para volver. Y aparentemente, doña Carmen se lo había concedido. En ese contexto, el silencio no era debilidad. Era estrategia. Camila sabía que una reacción apresurada podía volverse en su contra. En las novelas de su infancia, la protagonista siempre explotaba, armaba un escándalo y salía perdiendo. Ella no iba a cometer ese error. Sabía que, para entender el juego, tenía que permanecer en él. Había que jugar con inteligencia. Con calma. Con los ojos bien abiertos. Y aunque el dolor le cortaba el aliento por momentos, también sentía que algo dentro de ella despertaba. Una fuerza superadora. Una versión de sí misma que aún no conocía, pero que estaba empezando a tomar forma. El momento llegó una tarde cualquiera. Julián recibió una llamada, respondió con evasivas, y minutos después anunció: tengo que salir un rato. Cosas del banco. Camila, con una sonrisa ligera, asintió. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó en tono neutro. Julián titubeó. No hace falta, no tardo, dijo mientras evitaba su mirada. Cuando cerró la puerta, Camila actuó. Tomó su bolso, las llaves del auto, y lo siguió a distancia.
No temblaba. No dudaba. Por primera vez en días, sentía que tenía el control. Lo que encontró no fue lo que esperaba. Pero era peor. El auto de Julián se detuvo frente a una pequeña cafetería en el centro. Allí estaba ella. Teresa. Con ese aire de seguridad que siempre había incomodado a Camila. Él se sentó frente a ella, nervioso. Ella sonrió y le tocó el brazo. Camila los observó desde el otro lado de la calle, oculta entre autos y árboles. No podía oír lo que decían, pero el lenguaje corporal hablaba por sí solo. Teresa se inclinaba hacia él. Julián evitaba mirarla directo. ¿Había tensión? Sí. Pero también un dejo de familiaridad, de historia compartida. Camila sacó su celular y tomó una foto. No por despecho, sino por tener un registro de que no estaba loca. Cuando Julián volvió a casa esa noche, Camila ya lo esperaba con la cena servida. ¿Fuiste al banco?, preguntó, mirando la sopa. Sí, pero había mucha gente. Lo haré mañana, respondió él, sin saber que acababa de enterrarse solo. Camila sonrió, casi agradecida por la mentira. Porque eso confirmaba que estaba en el camino correcto. Esa noche, mientras doblaba los pantalones para lavar, encontró un pequeño papel en el bolsillo trasero de uno de ellos. Lo abrió con manos temblorosas. No olvides lo que prometiste, decía, con una letra que reconoció al instante. Era de Teresa. Y entonces, Camila entendió que el silencio no era suficiente. Había que ir más allá. Hay heridas que no sangran, pero arden con la constancia de un fuego lento. Camila se debatía entre la incredulidad y la rabia. El papel hallado en el bolsillo de Julián era más que una simple nota, era una llave. Un acceso directo a un pasado que aún respiraba dentro de su presente. La frase escrita por Teresa era ambigua, pero reveladora. ¿Qué promesa podía ser tan poderosa como para justificar una mentira tras otra? ¿Qué había prometido Julián? Camila no dormía desde que la encontró. Las palabras rebotaban en su cabeza como ecos indeseados, hasta que comprendió que seguir espiando no era cobardía, era supervivencia. Al día siguiente, decidió repetir la estrategia. Esperó pacientemente a que Julián saliera con una excusa nueva, esta vez dijo que tenía una reunión de última hora con un cliente complicado, y sin perder tiempo, salió tras él. Esta vez, el trayecto fue más largo. Julián parecía estar nervioso, cambiando de carril, revisando su celular, con el rostro tenso. Camila mantuvo la distancia suficiente para no ser descubierta, pero cerca como para no perder detalle. Finalmente, él estacionó frente a un lugar más discreto, un café pequeño, casi escondido, lejos del bullicio del centro. Y ahí estaba otra vez. Teresa. Sentada con la seguridad de quien sabe que tiene el poder. Desde el auto, Camila observó cada movimiento con la frialdad de quien necesita pruebas para sobrevivir emocionalmente. Teresa hablaba animadamente, con gestos medidos. En un momento, alargó la mano y tocó el brazo de Julián. Él no se apartó. Solo bajó la mirada, como si el suelo le ofreciera más paz que la verdad. Camila sintió como su estómago se contraía. No era la escena lo que más dolía, sino la sensación de ser invisible, de haber sido desplazada emocionalmente sin siquiera ser consultada. Sacó su celular y tomó varias fotos, con manos firmes. Esta vez, no se permitiría dudar de sí misma. Al regresar a casa, las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Era Julián víctima o cómplice? ¿Estaba atrapado en una red emocional tejida por Teresa y doña Carmen, o simplemente no tenía el valor de enfrentarlas? Camila recordó las veces que él se mostraba ausente durante las cenas, como si su mente estuviera en otro lugar. O peor, con otra persona. Tal vez nunca salió del todo de esa historia, pensó. Tal vez ella fue apenas un paréntesis en una relación que nunca terminó. El superador dolor de esta posibilidad le hizo entender que el amor, por sí solo, no basta para mantener viva una relación. Horas después, mientras Julián se duchaba, Camila no pudo resistir y revisó el celular de su esposo. No encontró mensajes recientes con Teresa. Ni llamadas. Todo estaba limpio, demasiado limpio. Como si hubiera sido borrado a propósito. Sin embargo, en la galería de fotos apareció una imagen olvidada, una cena en casa de doña Carmen, con Teresa presente, sonriendo en segundo plano. Yo no estaba en esa cena, murmuró Camila para sí. Y ahí lo entendió, Teresa había vuelto antes de lo que pensaba. No era una aparición espontánea.
Había regresado con tiempo, estrategia y permiso. Quizás, incluso, con una misión clara. Al enfrentar a Julián esa noche, lo hizo con el temple de quien no necesita gritar para ser escuchada. ¿Dónde estuviste hoy?, preguntó mientras preparaba la cama. En la oficina. Se alargó la reunión, respondió él, sin pestañear. Camila no mostró sorpresa. No fue en el café de la calle Hidalgo, insistió, dejando caer la frase como quien lanza una piedra en aguas tranquilas. Julián palideció por un segundo, luego se recompuso. No sé de qué hablas. Mentía. Mentía con una facilidad que la hizo temblar. Pero no de dolor, sino de rabia. Una emoción nueva se abría paso en su interior. Camila se encerró en el baño y respiró hondo. No quería que las lágrimas borraran la fuerza que estaba construyendo. La traición ya no era un golpe, era una evidencia. Una cadena de hechos que le confirmaban que había estado demasiado ciega, demasiado confiada. Teresa no solo estaba de regreso. Había vuelto para reclamar lo que creía suyo. Y lo estaba logrando. Pero lo que ella no sabía era que Camila no estaba dispuesta a ser un personaje secundario en su propia historia. Ella no iba a quedarse mirando cómo le arrebataban la vida que construyó con tanto esfuerzo. Esa noche, al lavar los pantalones de Julián, encontró un nuevo detalle que parecía salido de un libreto de telenovela maliciosa, un pequeño recibo de una floristería, con una dedicatoria escrita a mano. Para ti, como antes. Sin nombre. Sin fecha. Pero suficiente para alimentar el incendio interno que ya ardía sin control. Camila entendió, por fin, que lo que estaba enfrentando no era una simple infidelidad. Era una traición emocional sostenida, justificada, hasta normalizada por aquellos que la rodeaban. Y decidió que si tenía que quemar todo para renacer, lo haría. Sin miedo. Sin piedad. Hay recuerdos que no se desvanecen con el tiempo, sino que se afilan. Camila no podía ignorar las piezas del rompecabezas que seguían cayendo a sus pies. Había recolectado imágenes, billetes, mentiras, pero aún no tenía respuestas. Y para entender el presente, decidió mirar hacia atrás. ¿Quién era Teresa realmente? ¿Qué lugar había ocupado en la vida de Julián? No bastaba con saber que fue su ex. Había que conocer la magnitud de ese amor anterior, la profundidad de ese lazo. Por eso, una mañana sin previo aviso, tomó las llaves del coche y fue a visitar a alguien que sabía que no le mentiría, Patricia, la hermana menor de Julián. La recibió con cierta sorpresa, pero también con ternura. Hace tiempo que no venías, dijo con una media sonrisa que escondía más de lo que mostraba. Camila fingió interés por trivialidades durante unos minutos, hasta que soltó con cuidado la pregunta que la carcomía: ¿tú sabías que Teresa estaba de vuelta? El silencio fue inmediato. Patricia desvió la mirada, suspiró, y finalmente asintió. Sí, mamá la invitó a la fiesta. Dijo que sería bueno para Julián verla. El corazón de Camila se encogió. No por la confirmación, sino por la naturalidad con la que hablaban de esa traición. Como si fuera parte del protocolo familiar. Camila, que siempre había sentido un muro invisible entre ella y su suegra, comprendió en ese momento que no era una percepción. Era una realidad. Teresa era muy cercana a tu madre, ¿cierto?, preguntó, con un tono suave pero firme. Patricia dudó un segundo, luego respondió: mi madre siempre pensó que ella era la mujer ideal para Julián. La veía como parte de la familia. A ti, bueno, nunca te lo dijo, pero no eras lo que esperaba. Y ahí estaba, la frase que cortaba como un cuchillo disfrazado de verdad. No era solo una historia de amor interrumpida. Era una guerra silenciosa de aceptación. Alguna vez ella pensó que Julián cometía un error al casarse conmigo, se atrevió a decir Camila, aunque ya intuía la respuesta. Patricia bajó la mirada y murmuró: lo insinuó muchas veces. Decía que eras demasiado independiente, que no sabías cuidar de un hombre, punto. Camila tragó saliva. Era como escuchar un eco de esas frases hirientes que había fingido no oír durante años. La traición no era solamente de Julián. Era estructural, familiar, como una red tejida lentamente. Una red donde ella era la única que no había sido invitada a pertenecer. Y ahora lo entendía con total claridad. Patricia, quizás por culpa, intentó suavizar el golpe, pero Julián te eligió. Nadie lo obligó. Camila sonrió con amargura. ¿Estás segura de eso?, preguntó.
Porque ahora empezaba a dudar de todo, ¿fue realmente una elección libre o una fuga temporal de un pasado no resuelto? Todo lo que había dado por hecho comenzaba a tambalearse. Y en ese terremoto emocional, empezó a ver la figura de Julián no como un traidor únicamente, sino como un hombre débil, moldeado por las expectativas ajenas. Un hombre que, quizás, jamás tuvo el valor de romper con su pasado. Y eso era aún más devastador. Camila se despidió de Patricia con un abrazo mecánico. No hubo reproches, pero tampoco cariño. En el camino de regreso, encendió la radio para callar el ruido de sus pensamientos, pero ni la música lograba apagar esa voz interna que repetía, nunca te quisieron ahí. Todo se volvía más claro, aunque también más doloroso. La historia de amor que ella defendía con tanto fervor estaba llena de grietas. Y esas grietas habían sido provocadas por una presencia constante, Teresa. La mujer perfecta a los ojos de todos, menos a los suyos. Camila la veía por fin sin filtros. Y no le tenía miedo. Esa noche, Julián intentó abrazarla en la cama. ¿Todo bien?, preguntó con voz somnolienta. Camila, mirando al techo, respondió, sí. Solo cansada. Él no insistió. No notó el cambio. No percibía que la mujer que yacía junto a él ya no era la misma. Camila había cruzado una frontera emocional. Ya no era la esposa ciega por amor. Era una mujer despierta, decidida, que estaba comenzando a ver el juego completo. Y aunque aún no sabía cómo jugarlo, tenía algo que antes no tenía, conciencia. Y con ella, vendría el poder de tomar decisiones que lo cambiarían todo. Camila se levantó temprano al día siguiente, con el corazón lleno de preguntas, pero también de intuiciones. Las piezas comenzaban a encajar, y sabía que no podía detenerse ahora. Teresa no había vuelto por casualidad. No estaba allí solo por nostalgia. Había un plan detrás, uno cuidadosamente orquestado. Y todo apuntaba a una misma dirección, doña Carmen. La matriarca silenciosa, la estratega emocional que había hecho de la manipulación una forma de arte. Camila ya no iba a mirar hacia otro lado. Era hora de ir al origen. De levantar la cortina que cubría todo. Y ese sería su siguiente paso. La intuición femenina, cuando despierta, no deja de empujar. Camila ya no era la misma mujer que evitaba el conflicto por miedo a desagradar. Algo dentro de ella se había quebrado, y en ese quiebre emergía una versión suya mucho más firme, más clara, más valiente. Sabía que la clave estaba en doña Carmen. Su mirada en la fiesta, sus silencios calculados, las insinuaciones sutiles, todo apuntaba hacia ella. Pero ¿cómo descubrir lo que se escondía detrás de esa fachada de madre abnegada? Camila necesitaba respuestas. Y para encontrarlas, debía sumergirse en el territorio más hostil, la casa de su suegra. El lugar donde nunca se sintió bienvenida. Aprovechó una tarde en que Julián estaba en el trabajo para pasar a saludar, aunque sabía que no iba a saludar nada. Doña Carmen la recibió con esa amabilidad tensa que esconde cuchillas detrás de cada sonrisa. ¿Vienes sola?, preguntó con una ceja levantada. Sí, solo quería verte un rato, respondió Camila, bajando la mirada como si aún fuera aquella no era sumisa de años atrás. Pero no. Esta vez venía con otro propósito. Durante la conversación, fingió interés por trivialidades mientras su mente ya trazaba el camino, necesitaba quedarse a solas en alguna habitación, sin ser notada. Y la oportunidad llegó cuando doña Carmen fue a preparar un té. Camila entró en una pequeña salita que siempre había estado cerrada durante sus visitas. Al principio, todo parecía normal, muebles antiguos, fotos familiares, adornos de cerámica. Pero en un cajón lateral encontró un puñado de cartas cuidadosamente dobladas, atadas con una cinta verde. Algunas estaban amarillentas por el tiempo. Otras, escritas hace apenas unas semanas. Las firmaba Teresa. Su mano temblaba mientras las abría. Las primeras eran recuerdos de un amor pasado. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Gracias por hacer posible este reencuentro, decía una. Estoy lista para volver a empezar, decía otra. Camila se quedó sin aire. Aquello no era nostalgia. Era conspiración. Cada frase confirmaba que Teresa nunca se fue del todo. Había estado ahí, rondando, y doña Carmen la había mantenido cerca, como un comodín emocional para cuando el matrimonio de Julián flaqueara. Camila sintió una mezcla de náusea y claridad. El plan no era reciente. Llevaban tiempo preparando ese momento. ¿Desde cuándo sabían que Julián dudaría?
¿Desde cuando ella estaba sola sin saberlo? Apretó los dientes, conteniendo las lágrimas. El dolor se transformaba poco a poco en lucidez. En una determinación emocionante. No solo se trataba de una traición. Se trataba de haber sido burlada en silencio por años. Se trataba de dignidad. Estaba por guardar las cartas cuando un papel suelto cayó al suelo. Lo recogió con rapidez. Era una nota escrita por doña Carmen, más reciente, con su inconfundible caligrafía elegante. Está todo listo para aquella noche. Él va a ceder. No lo dudes. Camila leyó esas palabras varias veces, como si fueran una daga que confirmaba su intuición. El beso no había sido un accidente, ni siquiera una recaída. Había sido inducido, provocado, fabricado. Y Julián había caído sin resistencia. ¿O lo había permitido con cobardía? No lo sabía. Pero esa noche, el tablero entero cambió. Ya no había lugar para la ingenuidad. Volvió a la sala con el rostro sereno, como si nada hubiera pasado. Doña Carmen regresó con el té, hablando sobre trivialidades. Teresa está mucho más madura, ¿verdad? Creo que el tiempo le ha sentado bien. Camila la miró fijamente. Por primera vez, sin miedo. Sí. Está tan cerca de la familia, que parece que nunca se fue. Doña Carmen frunció los labios, pero no dijo nada. Sabía que algo en Camila había cambiado, pero aún no entendía cuánto. Y eso la inquietó. Camila bebió un sorbo de té, con la elegancia de una reina antes de la batalla. Sabía que aún no era el momento de actuar. Pero se acercaba. Al llegar a casa, se encerró en el cuarto de huéspedes con las cartas escondidas bajo la ropa. Las leyó una por una, con la atención de quien necesita descifrar un mapa. Algunas palabras eran inocentes. Otras, venenosas. En cada línea, encontraba pruebas de que su historia de amor había sido infiltrada lentamente, con la complicidad de una madre que nunca la aceptó. Pero ahora ella tenía algo que antes no tenía, información. Y con información, uno puede construir una estrategia. Por primera vez en semanas, Camila durmió con una paz rara. No porque todo estuviera bien, sino porque ya sabía dónde estaba el enemigo. Esa noche soñó que caminaba por un laberinto, y al final del camino no estaba Julián, ni Teresa, ni siquiera su suegra. Estaba ella misma, mirándose de frente, con el cabello suelto y los ojos encendidos. Se despertó con una certeza, no podía quedarse esperando a que todo se derrumbara. Tenía que moverse. Con astucia. Con control. Y sobre todo, con inteligencia emocional. Ya no reaccionaría desde la herida, sino desde la claridad. Y esa claridad la llevaría a descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Porque si Teresa y doña Carmen habían ensayado su farsa con tanto esmero, era hora de que ella comenzara a ensayar su verdad. No hay peor dolor que darte cuenta de que fuiste actriz secundaria en tu propia historia. Camila pasaba sus días en silencio, con la mente en ebullición, como si cada palabra de Teresa en aquellas cartas siguiera resonando en su cabeza. Comenzaba a ver su vida como una obra de teatro donde todos sabían su papel, menos ella. Julián, con sus silencios calculados. Doña Carmen, con su dirección invisible. Teresa, con su sonrisa bien ensayada. Y ella había estado improvisando desde el principio. Ahora comprendía que nada había sido espontáneo en esa celebración. Ni la presencia de Teresa, ni el beso. Todo había sido parte de un guión oculto. A lo largo de la semana, Camila empezó a notar los pequeños detalles con más claridad. Las llamadas que Julián contestaba en voz baja. Los almuerzos de último momento con supuestos colegas. La manera en que doña Carmen la llamaba solo para preguntar cosas triviales, como si quisiera controlar el pulso de la situación. Había una sincronía demasiado perfecta entre todos, y eso solo confirmaba su teoría, estaba rodeada de cómplices. Pero lejos de quebrarse, Camila sentía que cada confirmación la volvía más fuerte. Estaba viviendo una traición lenta, emocional, silenciosa, pero también estaba desarrollando una estrategia superadora. Y eso la diferenciaba de los demás. Una noche, Julián volvió con un aire más inquieto de lo normal. Teresa vendrá mañana a cenar. Mamá la invitó, dijo, evitando su mirada. Camila sintió un escalofrío, pero no lo mostró. «Qué bien», respondió con voz suave, mientras seguía cortando verduras. «Hace mucho que no compartimos algo todos juntos». Julián asintió, aliviado por no encontrar resistencia.
Pero no notó que esa falta de reacción era, en sí misma, una alerta. Camila no era la misma. Ahora había decidido usar el mismo disfraz que todos, el de la cortesía hipócrita. Porque, a veces, la mejor forma de desenmascarar una farsa es convertirse en parte de ella, por un rato. La cena fue un espectáculo cuidadosamente armado. Teresa llegó con un vestido sobrio, maquillaje discreto, y esa sonrisa amable que oculta ambición. Doña Carmen la recibió con un abrazo digno de madre postiza. Julián, incómodo, trataba de mantenerse neutral. Camila, en cambio, se convirtió en la anfitriona perfecta, servía el vino, sonreía con mesura, preguntaba por los viejos tiempos. Nadie sospechó que debajo de esa apariencia controlada se cocinaba una tormenta. Observó cómo Teresa tomaba el brazo de Julián sutilmente al contar una anécdota. Como doña Carmen asentía con orgullo. Y como todos jugaban su papel sin fallar una sola línea. «Qué bien le haces a esta familia, Teresa», dijo doña Carmen en un momento, brindando con elegancia. Camila alzó su copa también, con la mirada fija en su suegra. «Sí, pareciera que nunca se fue», dijo con dulzura calculada. Julián tosió, incómodo. Teresa solo sonrió. El ambiente se tensó un segundo, pero Camila desvió la atención con una anécdota graciosa de su trabajo. Era experta en leer salas. Sabía cuándo presionar, cuándo soltar, cuándo sembrar duda. Porque ahora estaba jugando su propio juego. Y lo mejor era que ellos ni siquiera sabían que ella ya había leído el guión completo. Esa noche, al guardar los platos, Julián se acercó por detrás y le susurró: «Gracias por ser tan madura con todo esto». Camila sintió náuseas. ¿Madura? ¿Por no armar una escena? ¿Por aguantar ver a su esposo compartir mesa con la mujer que lo había besado? Respiró hondo y respondió con una sonrisa helada: «Es lo mínimo que puedo hacer, ¿no?». Julián la besó en la mejilla y fue a dormir. Camila se quedó en la cocina, lavando platos con una calma que no era real. Por dentro, estaba tomando nota. Cada palabra, cada gesto, cada omisión. La farsa estaba en marcha. Pero lo que ellos no sabían era que el final lo escribiría ella. Al día siguiente, Camila volvió a leer la carta que decía: «Él va a ceder». Esa frase era una promesa. Un aviso. Y ahora más que nunca, comprendía que doña Carmen no solo quería a Teresa de vuelta. Quería que Camila se fuera. Que se cansara, que se rindiera, que desapareciera por voluntad propia. Era una estrategia antigua, casi medieval, agotar al enemigo sin necesidad de atacarlo directamente. Pero ella no iba a concederles ese placer. No iba a derrumbarse. Había sufrido, sí, pero también se había transformado. Y Teresa no tenía idea de lo que estaba despertando en ella. Camila decidió, entonces, dejar de ser la espectadora silenciosa. Comenzaría a plantar pequeñas semillas de duda en todos. Porque si ellos habían ensayado una farsa, ella ensayaría una verdad que los desarmara desde adentro. Haría que se miraran entre ellos con desconfianza. Que pensaran dos veces antes de confiar. Que dudaran incluso de lo que parecía más seguro. Porque si algo había aprendido, era que la traición no siempre necesita gritos. A veces, basta con una sonrisa bien colocada. Y ahora, cada sonrisa de Camila escondía un propósito. El telón seguía arriba, pero el acto final estaba cada vez más cerca. En toda historia hay un punto donde el silencio deja de proteger y empieza a asfixiar. Camila lo sentía cada vez que Julián entraba en casa con el rostro cansado y el teléfono vibrando en su bolsillo. Ya no necesitaba ver para saber. La traición no estaba solo en el acto, sino en todo lo que venía después: el encubrimiento, las medias verdades, las omisiones con tono tierno. Ella seguía interpretando su papel, sí, pero cada día se volvía más observadora y menos víctima. No lloraba. No gritaba. Pero tomaba nota, cada día con más precisión. El juego ya no era solo emocional. Era estratégico. Y ella no pensaba perder. El comportamiento de Julián era el de un hombre atrapado entre dos mundos. Con Camila era distante pero amable. Con Teresa, bueno, Camila comenzaba a sospechar que había más encuentros de los que él se atrevía a admitir. Notaba cómo al mencionar su nombre, él tensaba los hombros. Cómo evitaba detalles. Cómo se esforzaba por mantener una calma que ya no era natural. Lo que más le dolía a Camila no era el engaño en sí, sino la cobardía. Verlo titubear la convertía en testigo de su fragilidad.
de esa incapacidad de elegir con firmeza, de romper con el pasado. Pero también lo entendía. Hay hombres que no saben vivir sin tener una mujer que los admire, y otra que los salve. Fue una conversación con un antiguo amigo de Julián la que terminó de abrirle los ojos. Lo encontró en un evento social, sin buscarlo. Era un hombre simpático, conversador, de esos que no saben guardar secretos. ¿Y tú cómo estás con todo este rollo de Teresa otra vez?, preguntó de forma casual, entre copa y copa. Camila fingió no saber. Otra vez, repitió con naturalidad. Él sonrió. Bueno, no es un secreto. El año pasado, antes de que tú y Julián hicieran ese viaje a Oaxaca, ellos se vieron. Creo que intentaron volver. O al menos ella quería. Camila tragó saliva. Sonrió. Y se despidió con elegancia. Al volver a casa, ya no quedaban dudas. Teresa nunca había desaparecido. Solo había estado en pausa. Julián, por su parte, había jugado a dos bandas desde mucho antes de que el beso ocurriera. No se trataba de una recaída emocional. Se trataba de una historia paralela. Camila, que había dado todo por ese matrimonio, entendió que había sido utilizada como un refugio temporal. Como un espacio de calma entre las tormentas de su esposo. Y eso era aún más doloroso. Porque no se trataba de amor. Se trataba de comodidad. Y ella no estaba dispuesta a ser la mujer cómoda de nadie. Pese al dolor, su mente comenzó a planear con más claridad. Si Teresa quería jugar sucio, si doña Carmen se creía la directora de una vida que no era la suya, entonces ella también sabría moverse en ese terreno. No iba a desenmascararlos con escándalos. Iba a esperar el momento justo. El punto exacto donde todos estuvieran confiados. Iba a sembrar la duda, como quien deja caer gotas de veneno en un té que todos beben con gusto. Camila entendía que la guerra no siempre se gana con fuerza. A veces, se gana con precisión. Y ella había aprendido a observar como nadie. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Julián esa noche, como si fuera un esposo atento. Tranquilo. Fui a una exposición, vi a algunos amigos, respondió ella, sin agregar que entre esos amigos había estado aquel que le reveló todo. Julián sonrió, satisfecho. No sospechaba nada. Camila comenzó a responderle con más ligereza, a mostrarse más relajada, incluso más cariñosa. Pero no por amor. Sino por estrategia. Porque cuando uno quiere destapar una verdad, a veces debe cubrirla primero con una manta suave. Estaba lista para el siguiente paso, fingir estar bien, para ver cómo ellos se comportaban cuando bajaran la guardia. Teresa, por su parte, seguía apareciendo con la naturalidad de quien se sabe bienvenida. Empezó a pasar más tiempo con doña Carmen, a asistir a reuniones familiares, a reírse con complicidad. Camila las observaba desde la distancia, con una mezcla de asombro y desdén. Sabía que Teresa no se conformaría con ser la invitada. Quería volver a ser la protagonista. Y para eso, necesitaba que Camila cediera. Pero lo que no sabían era que esa mujer dulce y correcta ya no existía. Camila estaba mutando, evolucionando, convirtiéndose en una versión emocionante de sí misma, más peligrosa, más firme, más consciente. Así, noche tras noche, Camila comenzó a escribir un diario. No para llorar. No para lamentarse. Sino para registrar cada paso de esa obra que se representaba ante sus ojos. Sabía que la verdad, tarde o temprano, se abriría paso. Y ella estaría lista. Porque si algo tenía claro, era que el juego doble solo funciona hasta que uno de los jugadores decide dejar de fingir. Y cuando ese momento llegara, porque iba a llegar, no habría vuelta atrás. Solo fuego, cenizas, y libertad. Algunas verdades no se revelan con gritos, sino en susurros. Y Camila ya no esperaba confesiones. Las estaba buscando con inteligencia. Sabía que para desmontar una traición tan cuidadosamente disfrazada, debía encontrar la raíz. Y si las cartas no habían sido suficiente, ahora necesitaba escucharlo con sus propios oídos. Por eso, una tarde, armada con valor y estrategia, volvió a la casa de doña Carmen. Llevaba consigo una pequeña grabadora escondida en el bolso. No había lugar para titubeos. Esta vez, no bastaba con sospechas. Necesitaba pruebas. Pruebas reales. Concretas. Que no pudieran ser negadas ni manipuladas. El ambiente estaba sereno. Demasiado. Teresa había llegado minutos antes, y hablaba animadamente en la sala con doña Carmen.
Camila pidió ir al baño, y aprovechó para deslizarse hacia la habitación lateral donde había encontrado las cartas. Todo estaba igual, pero esta vez ella tenía otro objetivo. Colocó la grabadora detrás de un florero, activó la función de voz y salió con total naturalidad. Se sentó en la sala como si nada, con una sonrisa firme y un café entre las manos. Sabía que, una vez que se marchara, aquellas dos no podrían resistir comentar los avances de su pequeño plan. Horas después, de vuelta en casa, se encerró en la habitación y puso los audífonos. Su corazón latía con fuerza. Escuchó pasos, frases sueltas, hasta que finalmente, ahí estaba, la voz de doña Carmen, clara, serena, venenosa. Ya falta poco. Julián está cayendo, como dijiste. Él solo necesita un empujoncito. Luego la voz de Teresa, ¿y si Camila sospecha algo? Risa. No lo creo. Ella no es tan lista. Camila contuvo el aliento. No por sorpresa, sino por rabia. Esas palabras no solo confirmaban la traición. Confirmaban la alianza. Una invisible, pero poderosa. Y ella la había capturado. Lo que escuchó a continuación fue aún más revelador. Doña Carmen hablaba de una cena próxima. Será el momento ideal. Con todos presentes. Que vean que Teresa está de vuelta. Que acepten que esto es lo que siempre debió ser. Teresa respondía con esa seguridad arrogante de quien ya se siente ganadora, pronto seré yo la que se despierte en esa casa. Camila cerró los ojos. Respiró hondo. Sabía que esas palabras eran dinamita. Pero en vez de derrumbarse, sonrió. Porque ahora no solo tenía certezas, tenía armas. Empezaba a entender que este no era un drama de celos. Era una guerra emocional. Y ella ya no estaba desarmada. Durante los días siguientes, actuó con absoluta normalidad. Incluso más alegre, más presente, más encantadora. Julián notó el cambio. «Te ves diferente últimamente», le dijo una mañana. «Sí. Tal vez me estoy redescubriendo», respondió ella, sirviendo el café. Y era cierto. En medio del caos, Camila se sentía más fuerte que nunca. Las emociones aún dolían, sí, pero la claridad era emocionante. Había algo liberador en entender, en ver la verdad completa. En dejar de idealizar. Camila ya no era la esposa devota. Era una estratega. Y cada gesto ahora tenía un propósito. Fue entonces cuando decidió escribir una carta. No a Julián. No a Teresa. A sí misma. La escribió con letra firme, como si fuera un contrato. En ella, se prometió no volver a mendigar amor. No negociar con la dignidad. No tolerar alianzas disfrazadas de familia. La firmó con el corazón acelerado. Y la guardó en su diario, justo encima de las cartas de Teresa. Porque ella también tenía sus propias palabras. Pero las suyas no eran de manipulación. Eran de decisión. De renacimiento. De fuerza. Palabras que solo una mujer superadora puede escribir cuando se levanta del abismo. Esa noche, mientras organizaba unos libros en la sala, Julián entró y la miró con ojos nuevos. ¿Estás bien?, preguntó, sincero por primera vez en semanas. Camila lo miró por unos segundos y asintió. Nunca he estado mejor. Él se acercó para abrazarla, pero ella giró suavemente. Hoy estoy cansada. Voy a dormir temprano. Julián se quedó parado en medio de la sala, sin entender del todo. Y en ese instante, Camila supo que estaba logrando su objetivo, invertir la dinámica. Ella ya no era la que esperaba. Ahora era él quien empezaba a sentirse inseguro. Pero justo cuando subía las escaleras, escuchó algo inesperado. Julián, al teléfono, en voz baja. Sí, todo está bien. No, no sospecha nada. Camila se quedó helada. No escuchó el nombre, no supo con quién hablaba. Pero ese simple no sospecha nada fue suficiente para confirmarlo, él también estaba involucrado más de lo que admitía. Y eso cambiaba todo. Conocer la verdad es un arma, pero saber cuándo usarla es un arte. Camila había escuchado todo lo que necesitaba, había reunido pruebas, había sufrido en silencio, pero aún no era el momento de atacar. No quería una reacción impulsiva que los liberara de su culpa. Quería que la verdad les pesara. Que sintieran el frío de la incertidumbre, el sudor de la sospecha, el miedo a ser descubiertos. Por eso, en lugar de estallar,
Comenzó a hablar en tonos suaves, a formular preguntas que parecían inocentes, pero que escondían agujas. Julián, cada día más inquieto, comenzaba a descomponerse por dentro. Y Teresa, tan confiada, no imaginaba que ya no estaba ganando. Una mañana cualquiera, mientras desayunaban, Camila dejó caer una frase como quien deja caer un cuchillo. ¿Te acuerdas de esa cafetería en la calle Córdoba? Vi a alguien muy parecido a Teresa el otro día. ¡Qué coincidencia! No. Julián dejó de masticar. Sí. No sabía que seguía frecuentando ese lugar. Camila sostuvo la mirada. Ah, pero tú sabes qué lugares frecuenta. Él carraspeó. No, bueno, lo supuse. Ella sonrió, dulce. Pero en su interior, celebraba. Porque cada palabra que él decía era una grieta más en su fachada. Julián no era buen mentiroso. Solo era cobarde. Al mismo tiempo, comenzó a aislarse emocionalmente. No por despecho, sino por claridad. Empezó a dormir en la habitación de huéspedes, alegando insomnio. Comía en horarios diferentes. Salía más sola. Pero jamás se mostró hostil. Eso era lo que más descolocaba a Julián. Porque cuando alguien grita, uno sabe a qué atenerse. Pero cuando alguien sonríe en silencio, uno empieza a imaginar lo peor. Camila ya no necesitaba confirmar su poder con confrontaciones. Lo hacía con su ausencia emocional. Y esa ausencia comenzó a asfixiar a Julián, que cada día parecía más confundido, más inseguro, más culpable. Fue entonces cuando ella, sin previo aviso, anunció que se iría unos días. Necesito pensar. Estar sola. Respirar sin explicaciones. Julián intentó convencerla de quedarse, pero no tuvo argumentos sólidos. Camila no gritó. No reclamó. Solo hizo su maleta y salió de la casa con la cabeza en alto. Se fue a un pequeño hotel en las afueras, rodeado de silencio y árboles. Allí, entre caminatas solitarias y tardes sin reloj, empezó a recordar quién era antes de volverse esposa. Antes de perderse en el intento de agradar a todos. Era una mujer fuerte. Emocionante. Capaz de reconstruirse. Y estaba lista para hacerlo. En una de esas tardes, mientras leía en la terraza, su celular vibró con una notificación. Un mensaje de voz. Era Teresa. La reconoció antes de darle play. Su voz, esa voz afilada y segura, decía, ahora entiendes por qué él nunca fue tuyo de verdad. Camila cerró los ojos. No por tristeza, sino por una especie de alivio. Porque ya no necesitaba seguir imaginando el nivel de la traición. Lo tenía todo claro. Teresa había hablado no desde el amor, sino desde la victoria anticipada. Pero lo que no sabía era que el silencio de Camila no era señal de rendición. Era el prólogo de algo mayor. Esa noche, Camila caminó hasta un acantilado cercano. Miró el horizonte con los brazos cruzados. No lloró. No se quebró. Reflexionó. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Libertad? La respuesta no era simple. Pero si sabía algo, no volvería a su casa siendo la misma. No aceptaría medias explicaciones ni perdones superficiales. Ella ya no estaba buscando salvar el matrimonio. Estaba buscando salvarse a sí misma. Y eso no implicaba arrastrarse. Implicaba actuar con dignidad. Con estrategia. Y con algo que Teresa y doña Carmen jamás entenderían, amor propio. Al volver a su habitación, abrió su diario y comenzó a escribir sin pausa. No era una carta de despedida, ni una nota de reclamo. Era un manifiesto íntimo. Una declaración de principios. He estado callada demasiado tiempo, escribió. Pero el silencio no es olvido. Es pausa. Es poder. A medida que avanzaba en las líneas, su mano temblaba, pero su alma se afirmaba. Al terminar, firmó con su nombre completo, con esa letra que Julián solía admirar. Porque estaba lista. Ya no era cuestión de si iba a enfrentar a todos. Era cuestión de cuándo. Y el cuándo se acercaba. El regreso sería frío. Medido. Planeado. Y sería el inicio del fin. El agua tiene una forma cruel de mostrar verdades. Camila se detuvo frente al espejo del baño del hotel, observándose en silencio. No se reconocía del todo, pero no porque estuviera rota, sino porque se estaba transformando. Los ojos que la miraban eran más firmes.
la boca, más contenida. Ya no era la esposa que esperaba explicaciones, sino la mujer que ya no las necesitaba. Esa versión suya, más sobria, más consciente, era el resultado de semanas de dolor emocional y descubrimientos. El viaje no le había dado paz inmediata, pero sí perspectiva. Y con ella, la fuerza para decidir. Caminó por los senderos del lugar, recordando detalles que había dejado enterrados por años. La primera vez que sintió que no era suficiente para la familia de Julián. El día en que doña Carmen la corrigió frente a todos por algo mínimo. Aquella reunión familiar donde Teresa fue mencionada más de una vez, siempre con elogios, siempre como una sombra omnipresente. Camila se dio cuenta de que había estado luchando por encajar en un molde que nunca fue diseñado para ella. Y ese esfuerzo, agotador y sutil, la había desgastado más que cualquier discusión. Comprendió que la traición no empezó con un beso. Empezó con la indiferencia. Sentada frente al lago artificial del hotel, observó su reflejo en el agua. Ahí estaba ella, distorsionada por las ondas, pero más presente que nunca. Yo permití muchas cosas, se dijo. Por amor, por miedo, por no querer ser la conflictiva, punto. Y ahí, justo en esa frase, encontró el nudo central de su historia. Había sido educada para soportar, para ceder, para no incomodar. Pero ahora sabía que vivir así era como secarse por dentro. Una vida sin voz propia no es vida. Y esa certeza fue la semilla de una decisión: no más silencios. No más sonrisas vacías. Esa misma tarde, Camila llamó a su amiga Cecilia. Le contó todo. Sin pausas. Sin adornos. Cecilia, lejos de victimizarla, la escuchó en silencio. Y cuando terminó, solo le dijo: ya no tienes que demostrar nada. A nadie. Esas palabras le calaron hondo. Porque parte del sufrimiento de Camila venía de intentar probar constantemente que era buena, que merecía amor, que era suficiente. Pero ya no más. Su valor no dependía de la aprobación de Julián, ni de la bendición de doña Carmen, ni de la desaparición de Teresa. Ella era suficiente porque sí. Porque existía. Porque respiraba. Y eso era superador. Esa noche, de vuelta en la habitación, escribió una lista de lo que sí quería. No una lista de rencores, sino de sueños. Volver a pintar. Viajar a Madrid. Exponer en una galería. Recuperar la risa auténtica. Dormir sin miedo. Despertar sin ansiedad. Camila se dio cuenta de que había vivido demasiado tiempo en modo supervivencia, olvidando que también merecía vivir con propósito. El dolor de la traición seguía ahí, pero ahora era un impulso. Un motor para lo que vendría. No volvería a ser espectadora de su propia vida. Y por eso, decidió su siguiente movimiento. Regresaría. Pero no para quedarse. No para rogar. Volvería para cerrar su historia con voz propia, frente a todos. Frente a Julián, frente a Teresa, frente a doña Carmen. Porque las heridas no se tapan, se enfrentan. Camila entendía que, para sanar de verdad, debía hablar. Mirar a los ojos. Decir lo que nunca dijo. No para obtener justicia. No para que se sintieran mal. Sino para liberar su pecho. Para volver a caminar ligera. Y la mejor forma de hacerlo era con elegancia, con estrategia y con verdad. Una cena. Todos reunidos. Una verdad largamente contenida, por fin dicha. Así que al volver a casa, anunció con naturalidad: quiero organizar una cena. Todos. Incluyendo a Teresa. Julián la miró con sorpresa. ¿Estás segura? Ella asintió con una serenidad que desarmaba. Sí. Hay cosas que ya no puedo callar. Y mientras subía las escaleras, con paso tranquilo, supo que el momento se acercaba. No era venganza lo que buscaba. Era claridad. Era despedirse del dolor con dignidad. Y sobre todo, era mirar a todos de frente y mostrarles que su silencio no había sido debilidad, había sido preparación. Hay cenas que no alimentan el cuerpo, sino el destino. Camila lo sabía desde el momento en que propuso el encuentro. Preparó cada detalle como quien prepara una escena final, no para impresionar, sino para dejar huella. La mesa estaba impecable, con copas alineadas y velas encendidas. Cocinó con sus propias manos, no por amor, sino por control. Cada ingrediente tenía intención. Cada gesto, una meta. Cuando doña Carmen llegó con su presencia altiva,
seguida por Teresa, más elegante que nunca, y Julián se sentó en silencio, supo que la obra estaba completa. Solo faltaba el acto final. Durante los primeros minutos, el ambiente fue falso y educado. Se habló del clima, de los viajes, de lo bien que se veía Camila. Nadie se atrevía a nombrar lo que colgaba en el aire como una nube de tormenta. Teresa sonreía con ese gesto ensayado, jugando a la diplomacia. Julián se aferraba a su copa como si eso pudiera salvarlo. Doña Carmen lanzaba miradas cargadas de control. Pero Camila no se apresuró. Dejó que todos se acomodaran. Que bajaran la guardia. Que pensaran que tal vez ella había olvidado, perdonado, claudicado. Porque eso era lo que más les convenía creer. Y ese autoengaño era su oportunidad. Gracias por venir, dijo al levantar su copa. Quería que estuviéramos todos, por última vez. El silencio fue inmediato. Teresa parpadeó. Julián se tensó. Doña Carmen frunció los labios. Última vez, ¿por qué dices eso, hija?, preguntó con voz medida. Camila la miró sin titubear. Porque esta noche no vine a fingir. Vine a contar mi versión. La que nadie quiso escuchar. Se hizo un silencio denso, pesado. El tipo de silencio que anuncia un temblor. Camila, tranquila, tomó un sorbo de vino. Sabía que no había vuelta atrás. Y no la necesitaba. Se levantó con elegancia. Sacó un pequeño dispositivo de su bolso. Esto, lo dejé en tu casa, Carmen. Grabó una conversación tuya con Teresa. Muy interesante, por cierto. La expresión de doña Carmen se rompió en 1000 pedazos. Teresa intentó intervenir. Eso es ilegal, tú no, pero Camila la detuvo con un gesto. Ilegal es construir una farsa para destruir un matrimonio. Lo tuyo no es amor, Teresa. Es necesidad. Y lo tuyo, Carmen, es manipulación disfrazada de maternidad. Julián la miraba, atónito, como si recién la estuviera viendo por primera vez. Camila presionó play. La grabación llenó la sala. Las voces de doña Carmen y Teresa sonaban nítidas, conspiradoras, crueles. Frases como "él va a ceder y es cuestión de tiempo" retumbaban en las paredes. Julián se levantó de golpe, pálido. Esto es real, murmuró. Camila lo miró con una mezcla de compasión y decepción. Lo es. Y no me sorprende que no lo supieras. Pero me duele que nunca lo hayas querido ver. Teresa intentó justificarse. Carmen enmudeció. Y en medio del caos, Camila mantuvo la calma. Porque ya no estaba ahí para explicar. Estaba para cerrar. No estoy aquí para buscar justicia. Estoy aquí para recuperar mi voz, dijo con firmeza. Por años intenté agradar. Ser la correcta. Ser la mujer adecuada. Y ustedes no lo valoraron. Pero esta cena no es para que me pidan perdón. Es para que escuchen. Se volvió hacia Julián. Tú no me perdiste hoy. Me perdiste cuando decidiste callar mientras otros hablaban por ti. Me perdiste cuando tu silencio fue más fuerte que mi dolor. Julián bajó la cabeza. La derrota en sus ojos era clara. Pero Camila no se detuvo. Ya no era momento de compasión. Era momento de verdad. Tomó aire. No voy a quedarme donde no soy respetada. Ni amada. Ni elegida. Miró a Teresa. No necesitas vencerme. Ya me fui. Miró a Carmen. No necesitas destruirme. Ya me liberé. Miró a Julián. Y tú, no necesitas explicarme nada. Solo vive con lo que permitiste. Dejó la grabadora sobre la mesa, como una prueba olvidada. Caminó hasta la puerta con paso firme, sin mirar atrás. En el umbral, se detuvo. Gracias por venir. Ahora pueden servirse el postre. Yo ya tengo suficiente. Y con eso, se marchó. El silencio que dejó Camila al marcharse fue más estruendoso que cualquier grito. Nadie en aquella sala se atrevió a hablar durante varios segundos. La grabadora seguía sobre la mesa, como si su presencia pesara toneladas. Julián seguía de pie, pálido, con los ojos clavados en el suelo. Teresa sostenía su copa sin beber. Doña Carmen, por primera vez en años, no tenía nada que decir. Porque lo que debía decir ya había sido dicho, y grabado. Camila no solo había soltado la verdad, había arrancado las máscaras de todos con una elegancia implacable.
Y nadie estaba preparado para esa desnudez emocional. Teresa fue la primera en reaccionar. Esto es absurdo, murmuró, forzando una risa que no convencía ni al aire. Solo está dramatizando, buscando atención. Julián la miró con un destello de lucidez. Dramatizando, ¿esto fue planeado? Teresa titubeó. No exactamente. Solo, hablamos con tu madre, pensábamos que, doña Carmen la interrumpió. Basta. Su voz era seca, firme, cortante. Ya es suficiente. Teresa la miró, confundida. ¿Qué? Y ahí ocurrió lo inesperado, la reina del control, la mujer detrás de la manipulación, soltó la verdad. Sí, lo planeamos. Porque nunca creí que Camila fuera para ti. Pero nunca pensé que sería tan valiente. Julián sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Su madre, su eterna guía, acababa de confesar que estuvo moviendo hilos detrás de sus decisiones. Y lo peor, él lo permitió. Entonces todo era cierto. Camila no estaba loca. Doña Carmen bajó la mirada. No estaba loca. Solo estaba sola. El peso de esa frase cayó como un muro sobre Julián. Recordó cada momento en que la ignoró, en que desvió la mirada, en que eligió el silencio por comodidad. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que había traicionado no solo a su esposa, sino a sí mismo. A su versión más honesta. Teresa intentó salvarse con un último recurso. Aún podemos arreglar esto. Pero Julián ya no respondía con evasivas. ¿Arreglar qué? ¿Una vida entera basada en mentiras? Su voz era baja, pero firme. Teresa sintió el rechazo como una bofetada sin mano. Supo en ese instante que había perdido. Que la mujer que pensó que podía borrar con un beso había demostrado más poder del que ella jamás tendría. Yo no fui la única que insistió, murmuró. Tú también me buscaste. Julián la miró con frialdad. Y tú supiste que yo era débil. Y lo usaste. Porque sí, él era culpable. Pero ahora comenzaba a despertar. Doña Carmen se levantó de la mesa y fue hacia la cocina. Necesitaba escapar de la tensión, como si esconderse tras las ollas pudiera borrar los hechos. Pero ni el ruido del agua ni el aroma del postre lograban calmarla. Estaba enfrentando algo que no sabía cómo manejar, la consecuencia emocional de su estrategia. Siempre pensó que proteger a su hijo era controlarlo. Que elegir por él era amor. Pero el resultado estaba frente a ella, una familia destruida. Una mujer fuerte que se fue con dignidad. Y un hijo que ya no sabía quién era. Su poder, por fin, se había quebrado. Julián se encerró en el cuarto esa noche sin hablar con nadie. Abrió el armario, vio la ropa de Camila aún colgada, y se sentó al borde de la cama. Tocó el hueco en la almohada donde ella dormía. Por primera vez, comprendió el peso de la ausencia. Y lloró. No por pena. Por culpa. Porque las lágrimas no limpian los errores, pero al menos muestran que el alma empieza a reconocerlos. En su mente, las últimas palabras de Camila resonaban como un eco: no necesitas explicarme nada. Solo vive con lo que permitiste. Y él, estaba empezando a entender el castigo real, vivir con eso. Teresa se fue esa misma noche, con el rostro rígido y la voz contenida. No hizo drama. No gritó. Sabía que el escenario ya no era suyo. Y que lo que había intentado recuperar jamás le perteneció. El silencio de Julián fue su respuesta más dura. Lo miró por última vez desde el marco de la puerta. Nunca fuiste claro con nadie. Ni conmigo. Ni con ella. Ni contigo. Y se marchó. Doña Carmen no intentó detenerla. Tampoco habló. Solo se sentó en la sala vacía, acariciando el mantel con las uñas como quien busca sentir algo real en medio del desastre emocional que ella misma provocó. Afuera, la noche era espesa. Y adentro, todo estaba en ruinas. Pero entre los restos de la mentira, una verdad emergía: Camila no se fue vencida. Se fue en paz. Y esa era la mayor derrota para todos los que quisieron quebrarla. Porque al final, las máscaras se cayeron. Y lo que quedó, fue demasiado humano como para ser ignorado. A veces, decidir no es un acto impulsivo. Es el resultado de un proceso largo, silencioso y doloroso. Camila volvió a casa un día después de la cena. No avisó. No pidió permiso. No preguntó si alguien la esperaba. Entró con paso tranquilo, como quien regresa a recoger solo lo que es suyo.
El ambiente estaba cargado, como si la casa misma hubiera envejecido de golpe. Julián estaba sentado en el comedor, como un hombre que ya no sabe dónde apoyarse. Al verla, se levantó de inmediato, pero ella levantó la mano, indicándole que no hacía falta hablar todavía. Porque esta vez, hablaría ella. No vine a discutir, dijo, mientras se quitaba el abrigo. Ni a gritar. Ya no tengo fuerza para eso. Vine a buscar mis cosas. Y también a decir lo que nunca dije. Julián asintió con los ojos enrojecidos. Camila, yo no supe, ella lo interrumpió, serena. No. No digas que no supiste. Tú supiste. Pero elegiste mirar a otro lado. Elegiste lo cómodo. Elegiste a tu madre. Elegiste no incomodar a Teresa. Elegiste no elegir. Y esa fue tu decisión. Julián tragó saliva. Sus ojos brillaban, pero Camila no quería lágrimas. Quería claridad. Porque por fin entendía que el amor no lo justifica todo. Mientras empacaba, tocaba cada prenda como si al tocarla pudiera liberar una versión suya que ya no le pertenecía. Ese vestido que usó en su aniversario. Aquella blusa que Julián halagó una vez. Los zapatos que compró para una cena que él olvidó. Cada objeto cargaba recuerdos, sí, pero también cicatrices. Y en ese acto de recoger, también estaba soltando. Soltando expectativas. Soltando el miedo. Soltando la necesidad de ser aceptada por una familia que nunca la quiso del todo. La traición había sido la chispa. Pero la liberación era la llama. Y ahora no iba a apagarse. Julián, desde el marco de la puerta, intentó un último acercamiento. Yo te amé, Camila. Te juro que sí. Ella lo miró sin odio. Sin dramatismo. No lo dudo. Pero amar no basta cuando no sabes cuidar. Cuando callas mientras otros me aplastan. Cuando permites que me sienta sola, incluso durmiendo a tu lado. Él se acercó, como queriendo tocarla. Pero ella retrocedió. No me abraces. No me abraces ahora que me voy. Ese abrazo ya no es mío. La fuerza con la que dijo cada palabra no era furia. Era certeza. La certeza de quien, por fin, entendió su valor. Antes de cerrar la última maleta, Camila encontró un sobre con fotos antiguas, su boda, un viaje a la playa, una tarde de risas en la cocina. Mirarlas fue como ver la vida de otra persona. No porque fueran falsas, sino porque ya no le pertenecían. Fui feliz. Pero también fui invisible muchas veces, pensó. Guardó el sobre en la maleta, no por apego, sino como testimonio. Porque incluso las historias que terminan merecen ser recordadas, no para doler, sino para aprender. El camino que tenía por delante no prometía certezas, pero ofrecía algo mucho más poderoso, libertad. Al salir al pasillo, se detuvo frente a doña Carmen, que esperaba con los brazos cruzados. ¿Así de fácil te vas?, preguntó con veneno. Camila la miró con compasión. No es fácil. Pero es necesario. Porque quedarme sería permitirte seguir decidiendo por mí. Y eso, se acabó. Doña Carmen no respondió. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no tenía poder sobre ella. Esa era la verdadera victoria de Camila. No la rabia. No la venganza. Sino la libertad emocional. Había recuperado su voz. Y eso, en esa familia, era lo más inesperado que podía pasar. En la puerta, Julián intentó un último gesto. Si algún día cambias de idea, Camila lo detuvo con una sonrisa leve. No voy a cambiar. Porque no necesito ser aceptada. Yo me elijo. Salió sin mirar atrás. La brisa golpeó su rostro como un aplauso del universo. No había aplausos reales, ni música épica. Solo la sensación profunda de haber hecho lo correcto. De haberse elegido por encima de cualquier historia. Por encima del amor mal entendido. Por encima del miedo. Y al cruzar la calle, supo que no solo se alejaba de una casa. Se alejaba de una versión antigua de sí misma. Y no pensaba volver. La libertad no siempre llega con fanfarria. A veces entra en silencio, como una brisa fresca por una ventana abierta. Camila caminaba por las calles con una maleta en la mano y un peso menos en el alma. No tenía un plan detallado. Solo tenía una certeza, ya no iba a vivir para agradar. Había alquilado un pequeño apartamento cerca del centro. Modesto, pero suyo. Cada rincón,
Cada mueble, cada silencio le pertenecía. Y en esa soledad nueva, no sintió vacío. Sintió espacio. Espacio para respirar. Para reconstruirse. Para escuchar su propia voz sin interrupciones externas. Volvió a pintar. Había guardado sus pinceles durante años, como quien guarda una parte de sí misma por miedo a no tener tiempo, apoyo o permiso. Pero ahora no necesitaba ninguna de esas cosas. Compró lienzos, pinceles y tubos de color que parecían gritarle bienvenida de vuelta. Sus primeras obras eran caóticas, intensas, viscerales. Como ella. Como lo vivido. Cada trazo era un acto de sanación. Pintar no solo era una forma de expresarse. Era una manera de hablar sin palabras. De vaciarse por dentro para volver a llenarse con algo más auténtico. Más suyo. Más real. Cecilia, su amiga, fue la primera en visitar su nuevo espacio. Este lugar huele a principio, dijo al entrar. Camila rió, porque sí, lo era. Un principio sin promesas externas, pero lleno de compromisos internos. Compartieron un café entre risas, confidencias y planes. Cecilia le propuso exponer algunas de sus pinturas en una pequeña galería local. Al principio, Camila dudó. ¿Y si no gusta, y si no es suficiente? Pero Cecilia le tomó la mano y respondió con firmeza, lo importante no es si gusta. Es que sea tuyo. Que te represente. Y Camila supo que era hora de mostrarse. De dejarse ver. Sin filtros. El día de la exposición, Camila se vistió con sencillez, pero con una seguridad nueva que le nacía desde adentro. Sus obras colgaban en las paredes blancas como gritos silenciosos. La gente se detenía, observaba, comentaba en voz baja. Algunos sonreían. Otros fruncían el ceño. Pero lo que más le impactó fue una mujer que se le acercó con los ojos húmedos. Gracias, me vi en tus trazos. Sentí lo que viviste. Camila no necesitó más. Ese reconocimiento íntimo, genuino, fue la mayor validación. No de su talento, sino de su proceso. De su capacidad de transformar dolor en arte. Traición en mensaje. Ruina en renacimiento. Casi al final del evento, mientras atendía a un grupo de curiosos, una presencia inesperada la desconcertó por un instante. Julián. No traía flores ni promesas. Solo una cajita entre las manos. Era la alianza que ella había dejado en casa. Esto es tuyo, dijo, sin intentar retenerla. Camila lo miró con compasión. Gracias. Pero no necesito recuerdos que me amarren. Julián bajó la cabeza. Solo quería darte esto, y desearte paz. Ella asintió. No hubo lágrimas, ni súplicas, ni segundas oportunidades. Solo un cierre sereno. Y eso, también era liberación. Esa noche, al llegar a casa, encendió una vela y dejó la alianza dentro de un cajón. No la tiró. Pero tampoco la conservaría con apego. Era parte del pasado. Y su presente ya no se construía desde heridas, sino desde elecciones. Encendió música suave, se preparó una copa de vino y contempló sus cuadros. Había llegado lejos. No geográficamente. Emocionalmente. Había salido de una casa, sí, pero sobre todo, había salido de una versión de sí misma que ya no la representaba. Ahora era más suya que nunca. Más completa. Más libre. En la pared del comedor, colgó un lienzo nuevo. No era el más colorido ni el más técnico. Pero era el más honesto. En él, una mujer de espalda, caminando hacia un horizonte difuso. Sin prisa. Sin miedo. El título, pintado en una esquina con su letra firme, decía, lo que hice después fue inesperado. Porque nadie lo vio venir. Porque incluso ella, en el fondo, no sabía que tenía tanta fuerza. Y porque a veces, el mayor acto de liberación, es simplemente empezar de nuevo, pero esta vez, con uno mismo como prioridad. El final de una historia no siempre llega con un portazo. A veces se instala en la vida con pasos suaves, como una brisa que ya no duele. Camila despertó esa mañana sin ansiedad, sin el peso de los pendientes emocionales. Su casa, aunque aún tenía rincones vacíos, estaba llena de paz. El silencio ya no era soledad. Era espacio sagrado. Tomó un café en su taza favorita, la que compró sola, en un día cualquiera, como símbolo de su nueva vida.
Abrió el correo y entre facturas y ofertas, había un sobre distinto, una invitación formal de una galería en Madrid. Querían exponer su obra. Leyó el texto 2 veces, con el corazón acelerado. No era solo una invitación. Era un reconocimiento. Una validación silenciosa de todo lo que había construido desde el abismo. Tomó aire y sonrió. A veces la vida no recompensa de inmediato, pero lo hace con precisión. ¿Y si no voy?, pensó. Pero no por miedo. Por respeto a su libertad. Porque ahora sabía que las decisiones no se tomaban desde la carencia, sino desde la abundancia interior. Pero esta vez, eligió ir. No para demostrar nada, sino para celebrar su propio viaje. El superador viaje de quien sobrevivió, y floreció. Los días siguientes fueron de preparativos, pero sin caos. El pasaporte renovado. Las pinturas embaladas. El corazón, tranquilo. Camila organizó todo con la suavidad de quien ya no tiene que correr detrás del tiempo. Ya no vivía en piloto automático. Su vida tenía ritmo, y ese ritmo lo marcaba ella. Cecilia la abrazó antes de partir. «Vas a brillar», le dijo. Y Camila solo respondió, «No me importa brillar. Me importa sentirme viva». Porque ese era su verdadero triunfo, no el éxito externo, sino la reconstrucción emocional. La capacidad de haber atravesado una tormenta, y haber encontrado el sol del otro lado. Madrid la recibió con cielos nublados y una ciudad palpitante. Caminó por sus calles como si ya las conociera, como si su alma supiera que ese lugar le tenía reservado un capítulo. La exposición fue un éxito discreto, pero cálido. Gente que no la conocía se detuvo frente a sus cuadros. Preguntaron. Se emocionaron. Le agradecieron. Y entre tantos visitantes, una mujer mayor se acercó, tocó suavemente el lienzo de la figura solitaria y dijo, «Esto, me hizo recordar quién fui». Camila no respondió. Solo la abrazó. Porque entendió que su arte ya no era suyo. Era espejo para otros. Esa noche, en su pequeño hotel, escribió una carta. No para Julián. No para Teresa. Ni siquiera para su yo del pasado. Era para el futuro. Para esa mujer que aún no conocía, pero que sabía que vendría. Esa versión suya que todavía crecería, caería, se reinventaría. Le escribió con ternura, con firmeza, con esperanza. No dejes que nadie te diga cómo debería ser. No dejes de escucharte. Y si alguna vez olvidas quién eres, vuelve a ese momento en que elegiste irte. Porque ahí empezaste a volver a ti. La dobló y la guardó entre sus cuadernos de dibujo. En el avión de regreso, no pensaba en lo que dejaba atrás. Pensaba en lo que había aprendido. En cómo había pasado de esperar amor a darse amor. De callar para mantener la paz, a hablar para construir la suya. De ser la mujer que otros esperaban, a ser la mujer que ella necesitaba. En la ventanilla, el cielo parecía infinito. Y por primera vez, no sintió vértigo. Sintió certeza. Porque lo que hizo después fue inesperado. Incluso para ella. Pero profundamente necesario. Y así, de regreso en su ciudad, colgó ese último cuadro en su sala. Era un autorretrato. De espaldas. Con el cabello suelto y el vestido que usó la noche de la cena. Caminando hacia un horizonte. En la esquina inferior derecha, escrito con pincel firme. Lo que hice después fue inesperado. Wow, lo que viviste en ese video fue realmente intenso. Entrar a un lugar y ver a la persona que amas con otra persona puede poner nuestro mundo de cabeza. Pero ¿sabes lo que es aún más impactante? Cuando la traición sucede frente a nuestros ojos, y ni siquiera se dan cuenta de que estamos ahí. Si este video te ha conmovido, te ha emocionado de alguna manera, entonces tienes que ver lo que pasó antes de todo. Porque esta historia tiene más capas de las que se ven a simple vista, y he dejado aquí, en la última pantalla, un video en el que descubrirás cómo empezó todo. Cuando ella abrió la puerta del restaurante y vio algo que lo cambió todo. Míralo, continúa este viaje con nosotros. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.